uno de los apóstoles que recostó su cabeza en el pecho de Cristo, que estuvo tan cerca del Señor. Es más, él fue el que llegó a la tumba antes que Pedro y vio los lienzos puestos a un lado. Pero ahora iba a tener una experiencia singular. La etapa primaria de Juan había pasado. Ahora entra su etapa final de la vida, pero con mayor gloria. Porque cuando él estaba en el Espíritu, dice aquí: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Nunca había oído él a Jesús así. Lo había escuchado cuando dijo al mar: calla y enmudece. A los endemoniados Jesús le había dicho: sal fuera. A Lázaro le dijo: sal fuera. Pero nunca con esta autoridad. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de unas ropas que llegaban hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, como sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora Juan está viendo una experiencia del Cristo glorificado. La gloria que antes Jesús tenía dentro de ese cuerpo. Por eso muchos no entendieron la divinidad de Cristo, porque aquel cuerpo ocultaba esa divinidad. Pero cuando ese cuerpo fue herido, dice la Biblia, y la gloria que había en él en la cruz del Calvario, en Lucas lo puede leer, la gloria que estaba dentro salió. Entonces la tierra tembló, el cielo se oscureció, y el soldado romano que lo vituperaba decía: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y ese título de Hijo de Dios se refiere al Mesías. La divinidad estaba ahí, estaba siendo visible. Los que estaban ahí entendieron, y dice, cayeron de rodillas golpeándose el pecho. Pero ahora vemos a Cristo aquí en toda su gloria. Juan nunca lo había visto de esa manera. Ahora la teología que él había aprendido, porque claro, por eso se le conoce a Juan el teólogo. Pero la teología se convirtió ahora en una experiencia de mayor gloria, porque la esencia de la persona de Cristo le fue mucho más clara para él, mucho más convincente. Por eso que en el versículo 4 del capítulo 1 siempre de Apocalipsis, vea cómo Juan percibe ahora a Jesús. Dice el versículo 4: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz de vosotros, del que es, que era y que el que ha de venir. Aquí está hablando de su eternidad y de su soberanía. En el versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí está hablando de su cumplimiento fiel de la palabra en su vida. O sea que se había cumplido la palabra en Cristo. Juan no tenía dudas acerca de quién era Jesús. La segunda parte de este versículo 5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí tenemos la esencia, la evidencia que tenía él de que nuestra garantía de la vida eterna está por la resurrección de Jesucristo, el primogénito de los muertos. Es decir, si Cristo es el primero que resucitó como señal o evidencia de la enorme resurrección que habrá en un día de estos, porque Cristo viene pronto y los muertos en Cristo, hermanos, resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Asegúrese que se va, asegúrese que se va, porque Cristo, el primogénito de los muertos,
Lo que significa esa expresión, que si Él resucitó, ya todos resucitamos. Por eso habla de primogénito, porque está hablando que Él es el precursor de toda la enorme resurrección para salvación a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Ahora Juan, la convicción que él tenía era mucho más fuerte. Sigue diciendo en el versículo 5, versículo 6, perdón, y nosotros, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí nos está hablando de que vemos a Cristo como el Señor de la iglesia, que nos hace un pueblo con autoridad y de servicio celestial. Es que, hermano, cuando usted ha tenido una experiencia gloriosa con el Cristo resucitado, usted las convicciones que usted tenía van a ser mucho más fuertes y va a entender que no hay autoridad más grande que la autoridad de Cristo el Señor. Ni Satanás mismo, ni ningún presidente, ningún gobernante, ningún partido político, ninguna fuerza militar de ninguna naturaleza es más grande que la autoridad de Cristo el Salvador. Va a entender muchas cosas. Vemos aquí también de su inminente venida como Dios y Rey sobre toda la tierra. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Aleluya. Entonces vemos a Juan, hermano, su teología de los atributos o características divinas. Para él brillaban mucho más, pero ¿dónde brilló? En Patmos. ¿Entiende, hermano? Entonces la teología, la doctrina que hemos aprendido en el tiempo del sufrimiento, esas doctrinas van a resplandecer. Pero no solamente eso, sino que habrá una mayor comprensión de su gloria. Porque a partir del versículo del versículo 19, cuando él empieza a ver a Cristo, fíjese bien, lo ve a Cristo en una esencia distinta. Mira a Cristo con esa vestimenta y todo lo que describe. Lo mira a él como el que reina en gloria sobre su pueblo. Él anda en 7 candeleros, es decir, la iglesia. Entonces la convicción de él era tan cercana que para él Jesús no era una persona lejana, sino una persona muy cercana a su vida. Cuando usted ha estado en el sufrimiento por causa del evangelio, por causa de identificarse con Cristo, es decir, problemas que le han venido no por sus faltas ni por sus pecados, sino por identificarse con el Señor, en ese momento lo que va a acontecer es que usted va a entender que su abogado divino anda en medio de usted, anda en medio de su matrimonio, anda en medio de su familia, anda en la calle con usted. Usted va a entender que la presencia de Dios, la inminencia de Cristo, hermano, va a estar con usted en todo momento, y usted va a echar mano de la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no solamente tiene esa revelación Juan, sino de una experiencia de su plenitud. El impacto que tuvo sobre su espíritu y sobre su alma y sobre su cuerpo fue impresionante, porque dice que cuando oí esa voz y vi quién hablaba conmigo, en el versículo 17 dice, y caí como muerto. Es decir, él vio en una manera muy general la gloria de Cristo, pero no la soportó. Caí como muerto. Cuando una persona ha estado en la presencia de Dios, ¿sabe qué ocurre? Hay una humillación de su naturaleza carnal. Caer como muerto significa, hay una enorme diferencia entre la esencia de Cristo y lo que es nuestra esencia humana. Pero cuando una persona anda con prepotencia y soberbia y se cree mejor que otros, no ha visto a Cristo todavía. ¿Me entiende, hermano? Porque la persona que ha tenido una verdadera revelación de la gloria de Dios no se siente superior a nadie, no habla de nadie, no perjudica a nadie, no daña a su prójimo, aunque diga que lo ama y lo mentira. Hermano, no es cuestión de palabras, es cuestión de hechos, y los hechos de la humildad van a hablar por usted. Muchos
Se llenan de cascajos sus labios diciendo que son esto. No es lo que lo decimos nosotros, sino cuál es nuestra actitud ante aquel que es 3 veces santo. Si usted y yo no le tememos y no le respetamos, si no caemos como muertos, es porque no le conocemos en su esencia. No conocemos su gloria. Cantamos de su gloria, hablamos y predicamos de su gloria, pero no la conocemos. El día que conozcamos su gloria, seremos humillados, vamos a caer como muertos. Pero también dice de una forma tan amorosa: y él puso su diestra sobre mí diciéndome.